Bueno, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Hoy, 17 de noviembre, vamos a ver un tema muy importante dentro del cálculo integral y en general dentro del cálculo que se llama integración definida. Entonces, ¿por qué se llama integral definida? Lo voy a explicar de una vez con un ejemplo para que lo vean. Entonces, nosotros tenemos aquí una integral que va variando desde A hasta B. ¿Sí? De A hasta B. Desde aquí hasta B. De la función f de x, ¿sí? Recuerden que nosotros siempre lo que hacemos es integrar funciones. F de x calculado en x, ¿sí? Que por ejemplo, aquí es y, f de y, entonces calculado en y. F de z, calculado en z, ¿sí? Entonces, ahora, esta a es el límite inferior del intervalo de integración, ¿sí? A es el límite inferior del intervalo de integración y B es el límite superior del intervalo de integración. Por consiguiente, B tiene que ser mayor o igual a A. ¿Sí? O sea, siempre el de aquí arriba tiene que ser más grande que el de abajo. Entonces, esta integral definida se utiliza más que todo es para hallar el área o región de una función. ¿Sí? Entonces, por lo general, estos límites son números. Y vamos directamente a un ejemplo, ¿sí? Vamos a calcular la integral de 1 hasta 3 de una función muy conocida. Vamos a hacer la función x al cuadrado, ¿sí? Y esto lo vamos a calcular en x. Entonces, ya nosotros sabemos cómo es la función, ¿cierto? De x al cuadrado. Entonces voy a hacer un pequeño bosquejo antes de desarrollar la integral. ¿Sí? Entonces, listo. Vamos a dejarlo por ahí. Listo. Nosotros sabemos, por ejemplo, que cuando x vale 1, ¿sí? Y vale 1. Entonces, aquí tendríamos un punto cuando x vale menos 1, y vale 1 también positivo. ¿Sí? Cuando x vale 2, y vale 4 y así. Entonces, vamos a ver si puedo aquí hacer esto es una parábola, algo aquí así. Bueno, entonces, esta función no es nueva para ustedes, esta función es muy conocida, es la función f de x igual a x al cuadrado, que es una parábola. ¿Sí? Ahí de pronto no me casaron los números, pero bueno, la idea es que esto es una parábola. ¿Listos? Recordemos que esto es x, recordemos que esto es y esta sería nuestra función. Entonces, pero borro un poquitico acá porque pues ya uno me quedaría un poquito más a este lado. Bueno, vamos a dejarlo acá y vamos a colocar que por aquí es 1 y por aquí es 3. Listo. Entonces, listo. Aquí tenemos la función. Ahorita les explico el resultado y qué es lo que queremos hallar con esta integral. Entonces, ya nosotros sabemos que la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Por qué? Pues simplemente se le suma un 1 al exponente y esa suma se coloca en el denominador. Pero ahora, en lugar de colocar más c, que recuerden que nosotros siempre colocábamos más c, entonces ahora hacemos lo siguiente. Hacemos una línea vertical, ¿cierto? Al frente de la solución, que nos indica que es la integral variando desde 1 hasta 3. Listos. Entonces, a mí a veces me da curiosidad, por ejemplo, que algunos estudiantes llegan y me dicen, uy, no, profe, este tema es mucho más fácil, este lo entendí más fácil, este es más fácil que el anterior. Y pues yo digo que lamentablemente se equivocan. ¿Por qué? No es que sea más difícil, no. Lo que pasa es que siempre voy a tener que primero desarrollar la integral, ¿sí? Independientemente del intervalo que toque hacer, siempre toca desarrollarla. O sea, todas esas integrales que nosotros hemos hecho por partes, por sustitución, por cambio de variable, pues toca de todas maneras desarrollarlas y llegamos
a esta expresión que tenemos acá, x al cubo sobre 3, desde 1 hasta 3. Y ahora aplicamos algo que se conoce como el teorema fundamental del cálculo. Teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? ¿En qué consiste ese teorema? Es muy sencillo. Vuelvo y repito, no nos vamos a enfrascar con todos estos fórmulas o conceptos algebraicos, sino en qué consiste el teorema fundamental del cálculo. En reescribir nuestra solución y cambiar la variable primero por el límite superior menos, ojo, ese menos es de la fórmula, cambiar nuevamente nuestra variable por el límite inferior. Entonces, hagámoslo. Esto sería igual a 3 a la 3. ¿Por qué? Porque esta x lo cambiamos por 3. Elevado a la 3 sobre 3. Listos. Ya sustituimos nuestro límite superior. Menos. ¿Por qué menos? Pues ese menos siempre va ahí. ¿Cierto? Es parte de la fórmula del teorema fundamental del cálculo. Y ahora cambiamos la x por 1. Y entonces esto sería 1 al cubo sobre 3. Desarrollamos eso. Entonces, 3 por 3, 9 por 3, 27. 27 dividido en 3 me da 9. ¿Sí? Nuevamente, 3 a la 3 me da 27, pero 27 dividido en 3, pues me da 9. Menos 1 a la 3, pues me sigue dando 1 sobre 3. Entonces, ponemos un unito aquí, pues para hacer ese fraccionario, pero pues es más como una referencia. Para colocar aquí 3 por 1, 3. 9 por 3, 27. Menos 1 da 26 tercios. ¿Listos? 26 tercios de unidades cuadradas. Entonces, aquí ya nosotros empezamos a ver la segunda diferencia o tercera diferencia entre la integración definida y la integración indefinida. Y se las voy a decir. La primera diferencia es que la integral definida tiene límites de integración. La segunda diferencia es que en la integral definida toca aplicar el teorema fundamental del cálculo. Y la tercera diferencia es que la respuesta de esta integral siempre va a ser un número, mientras la integral indefinida nos daba otra función. Es decir, por ejemplo, cuando íbamos a integrar una cuadrática, pues nos daba una cúbica, ¿sí? Aquí en este caso nos da ese número. Pero ¿cómo interpretamos ese número? Entonces, vamos a hacerlo, ¿sí? Lo que nosotros estamos calculando realmente con esta integral es lo siguiente. Desde 1 hasta 3, ¿sí? Y es el área bajo la curva, ¿sí? Interceptado con el eje X. Entonces, en este caso, bueno, vamos a ver si me lo toma aquí, que se vuelva así. Uy, sí. Bueno, entonces, es esto. El área que hay, y se puede leer, el área comprendida entre 1 y 3, entre 1 y 3, de la función x al cuadrado respecto a x, ¿sí? En este caso, nuestro eje x. Y 26 tercios de unidades cuadradas es la medida de esta área. Entonces, ¿por qué el cálculo integral, digámoslo así, conmocionó todo el estudio de las matemáticas? Pues simplemente porque la geometría, ¿sí? La geometría normal nos permitía calcular el área, por ejemplo, de un cuadrado, de un triángulo, de un rectángulo, ¿sí? De polígonos cuyos lados eran rectos, pero de una curva, pues muy complejo, ¿sí? Y pues nuestro entorno está más lleno de curvas que líneas rectas. Por ejemplo, yo quiero hallar el área o la superficie de una finca. Y si la finca está, por ejemplo, delimitada por un río, pues un río no va a ser totalmente recto. Entonces, un río tiende a tener curvas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para medir esa superficie? Antes existía algo llamado triangulación, que era hacer triángulos, ¿sí? A ver cómo les dijera, digamos, en este caso, pues trataban de hacer un triángulo. Vamos a ver si aquí, no, pero espere lo bueno, es que no.
Entonces miramos a ver si me sale para el otro lado. Bueno, tocaría voltearlo. Pero bueno, aquí saldría, por ejemplo, un triángulo. Luego aquí saldría otro triángulo. O sea, hacíamos triángulos continuos, que eso es prácticamente también, lo estudia la trigonometría. Pero el avance del cálculo integral nos permitió hallar área o regiones, ¿cierto? De polinomios. ¿Por qué? Pues porque es que x al cuadrado es un polinomio, de x al cubo, x a la 4. Entonces, hoy en día, aunque no lo creamos, por ejemplo, para el diseño de un celular, aún se hacen estos diseños con herramientas polinómicas, ¿sí? Para que hoy en día casi que todo es tan pequeño, ¿sí? Hoy hablamos de todo lo, medidas nanoscópicas, es decir, por 10 a la menos 9, eh, tengan, por decir algo, a ver, como para hacerme entender, la antena de un celular. Antes las antenas de los primeros celulares, pues lógicamente salían del celular. Hoy en día, por medio de los fractales y de la teoría estocástica o del caos, se mostraron que no solamente necesita que una antena salga del celular, sino también depende de los materiales y de varias figuras geométricas que lo que hacen es por el fenómeno de la difracción electromagnética, pueda tener mejor cobertura, es decir, mejor señal. Y a ver cómo lo explico como más fácil. En otras palabras, las antenas se han modificado, ¿sí? Gracias a que los avances eh, se han realizado a nivel muy pequeñito, a nivel nanoscópico, a nivel de lo que llaman nanocuántico, ¿sí? Y pudieron darse cuenta que si eso hacen como espejos, pero cada vez más pequeñitos, 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 pues el aparato receptor va a tener muy buena señal, ¿sí? Sin embargo, pues ustedes van a decir, no, profe, pero es que los aparatos electrónicos de antes tenían mejor señal. Pues claro, pero era que no tenían tantas aplicaciones y pues ahí ya viene también es el uso de la batería, porque pues hoy en día pues estos equipos que se llaman entre comillas inteligentes, lo que hacen es minimizar el gasto de su energía cargada por la batería para recepcionar señal, ¿cierto? Mientras los anteriores equipos prácticamente lo que hacían era, buscando señal, le podían dejar hasta 30% o más de la batería, independientemente si es litio o no. Entonces, en conclusión, muchachos, cuando ya se pueden hallar polinomios, modelar figuras polinómicas, porque con los polinomios podemos hacer una cantidad de figuras que ustedes no imaginan, ¿sí? Con x al cubo, x a la 5, con seno hiperbólico de x al cuadrado, y metemos otras exponenciales, metemos logaritmos. Entonces, esas son las herramientas que existen para poder hallar áreas de curvas definidas por estos polinomios. Entonces, ¿qué significa este 26 tercios? La medida de esto rojito que yo hice acá, del área o superficie entre la función f de x igual a x al cuadrado, entre 1 y 3, que intercepta el eje x. ¿Listos? Y para eso es lo que nos sirve la integral definida. Hay muchísima teoría. Yo me quedaría por lo menos 2 horas hablando sobre esto porque hay unos temas muy interesantes sobre esta integración, pero pues vamos a hacer ejercicios para que ustedes puedan entender mejor los procesos implícitos en el desarrollo de estas integrales. Preguntas hasta acá, muchachos, de este proceso. Algo que no hayan entendido, por favor. Por el momento todo claro, profe. Bueno, listo, pero gracias. Y bueno, yo no sé, Brian, si ha tenido un problema con el micrófono. Ah, pero ya le aparece el micrófono. Brian, ¿me escucha? Bueno, Brian, sí. Bueno, listo. Por lo menos sí, señor. No, mentira, no. Pero bueno, sí, la idea es que siempre completo. Bueno, listo, Brian. Entonces, esto también lo podemos hacer en la herramienta Android, ¿sí? Una app, la herramienta esta Mathematics. Yo no sé si he trabajado con ustedes Mathematics, pero ustedes pueden hacerlo. Entonces ahorita les envío un pantallazo, si tienen la aplicación mejor y si no, pues la descargan. Y pues esto nos va a permitir la corroboración o la verificación de algunas integrales. ¿Sí? Lógicamente no todas están programadas en
en esa herramienta A. Bueno, vamos a hacer otra. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, la integral. Esta vez sí pues ya no alcanzamos a hacer la gráfica, vamos a tratar de hacer una integral ya diferente. Eh, Hagamos esta sencillita. De 2 hasta 4, ¿sí? De la función x al cubo más 2x, ¿sí? Entonces, esta es una integral directa porque no necesita sustitución ni nada de esas cosas. Eso se puede hacer de una, ¿sí? Que la suma de las funciones equivale por la propiedad de linealidad a la suma de integrales. Entonces, esto sería igual. X al cubo, esto es igual a x a la 4 sobre 4, ¿cierto? Ya sabemos que se le suma 1 al exponente y esa suma se coloca en el denominador. Más 2x al cuadrado sobre 2, ¿sí? 2x al cuadrado sobre 2. Entonces, pues de una vez borremos este 2, porque este 2 con este 2, pues se simplifica, ¿no? Pero ahí pues ya se dieron cuenta qué es lo que pasa con ese 2. ¿Sí? Más x al cuadrado y lo hacemos desde 2 hasta 4. Entonces, siempre debemos primero responder la integral tal y como está, ¿cierto? Y luego, por el teorema fundamental del cálculo, hacemos el siguiente procedimiento. Entonces, esto será igual a 4 a la 4, ¿sí? Sobre 4 más 4 al cuadrado, ¿sí? Menos, yo les recomiendo que siempre hagan un signo de agrupación acá. ¿Por qué? Porque este menos va a afectar todo lo que está aquí por dentro. Entonces, esto sería igual a 2 a la 4 sobre 4, ¿sí? 2 a la 4 sobre 4 más 2 al cuadrado. Entonces, como se pueden estar dando cuenta, lo único que estamos haciendo acá, vuelvo y repito, es sustituir las x, es decir, las x de la solución de la integral, por el límite superior, ¿cierto? En ese orden. Primero el de arriba, no vayan a empezar por el de abajo. Primero el de arriba, menos la sustitución de las variables por el límite inferior. Y desarrollamos eso. Y entonces esto nos da 4 por 4, 16 por 4, 64, ¿no? Si multiplicamos por 4 y dividimos por 4, pues eso nos da 64. ¿Sí? Entonces, 64 más 16, ¿sí? Menos, y desarrollamos esto. Entonces, 2 a la 4 sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Y 16 dividido en 4, pues me da 4. ¿Sí? Más 4. Entonces, esto será igual a 64 más 16, entonces sería 80 menos 8, porque se suman estos dos, 4 más 4, 8. Entonces sería 64 más 16, sería 80, menos 8, es decir, esto equivale a 72. No siempre nos da números enteros, casi siempre nos da fraccionarios, ¿no? Pero pues bueno, eso es. Listo, muchachos. Esta es la integración definida. ¿Listos? ¿Alguna pregunta, por favor, con este problema, con este ejercicio que acabé de hacer? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bueno, listos. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo la siguiente integral? La integral desde menos 2 hasta 2, ¿sí? De la función raíz cuadrada de x, ¿sí? Entonces, esa la podemos realizar perfectamente. Entonces, lo primero que hacemos es que, bueno, como esto está grabado, pues no hay necesidad de volverlo a copiar, pero pues nosotros sabemos que el radical se cambia ¿por quién? Por x elevado a la 1 medio, ¿sí? Entonces, hacemos esa reexpresión, ¿sí? Reexpresamos el radical como un exponente. Listos.
vamos a desarrollar esa integral. Nosotros ya sabemos que a un medio le sumamos 1. Entonces, esto quedaría x a la 3 medios, ¿cierto? Y como hacemos el producto de extremos por producto de medios, es decir, la orejita, entonces esto nos quedaría 2 tercios. Bueno, listo. 2 tercios, esa sería la integral, ¿no? 2 tercios, ¿de dónde hasta dónde? Desde menos 2 hasta 2, ¿cierto? Porque pues ya desarrollamos la integral. Bueno, listos. Desde menos 2 hasta 2. Ahora, ¿qué hacemos? Hacemos el teorema fundamental del cálculo. ¿En qué consiste? En, vuelvo y repito, sustituir, en este caso, 2, ¿cierto? A la 3 medios, 2 a la 3 medios, ¿sí? Sobre 3. Listos. Menos, aquí no hay necesidad de poner la agrupación porque es un solo término, entonces, ahora, 2 factor de menos 2 elevado a la 3 medios. ¿Sí? Miren que, pues vuelvo y repito, ¿qué fue lo que hice? Aquí primero cambiamos la x por el 2 y ahora estamos cambiando la x, esta x la estamos cambiando por menos 2, 2 sobre 3. Bueno, entonces, 2 sobre 3. Listos. Si nosotros hacemos en la calculadora la primera expresión, pues vamos a tener un resultado. Espero que tengan la calculadora por ahí cerquita. Pero si nosotros hacemos esto, ¿sí? Vamos a tener un error, ¿sí? Entonces, esto realmente va a ser indeterminado. Entonces, por favor, la idea es que lo verifiquen, ¿sí? ¿Cuánto les da el primero? 2 por 2 a la 3 medios sobre 3, ¿sí? Entonces, saco aquí mi calculadora. Da 1.88. 1.88, listos. Por favor, haga la siguiente. Bueno, entonces, es que no tenía la calculadora ahorita por ahí cerca, entonces ahora sí ya. Entonces, Da error. da error. ¿Listos? Entonces, bueno, esperen, regálenme un minutico, aquí estoy haciéndolo a 2, entonces, elevado a 3 medios. Pero quiero una cosita que quiero corroborar. Listo, bueno. Entonces, lo primero, ¿cuánto les dio? 1,88. Sí, sí, señor. 1,88. Muy bien. Menos error, menos la indeterminación. Entonces, pues lógicamente las indeterminaciones no se suman, no se restan, no se multiplican. Nada, simplemente una indeterminación es una indeterminación. Y si se hace una operación, ojo, y diferente a infinito, ¿no? Infinito sí es otra cosa, infinito sí se pueden sumar. Un infinito más otro infinito. Entonces, aunque crean, aunque parezca mentira, cuando dice Buzz Lightyear, dice hasta el infinito y más allá, pues en cierta manera tiene razón porque yo puedo trabajar con varios infinitos, ¿sí? Bueno, entonces la pregunta acá es, ¿y por qué nos da indeterminado? ¿Sí? Entonces, voy a borrar esta gráfica, ¿sí? Voy a borrar esta gráfica y vamos a tratar de hacer la gráfica, aunque podríamos utilizar la herramienta, ¿sí? Pero bueno, yo voy a hacer un bosquejo de la gráfica rápido para entender qué es lo que sucede acá. Bueno, entonces, recuerden que lo que estamos tratando de integrar es la, la función raíz cuadrada de x, ¿sí? Bueno, entonces, en términos generales, la función raíz cuadrada de x es algo aquí así. Uy, espere que se bajó. Entonces, esto sería algo aquí así. Se va a ir cerquita de 1. Bueno. Entonces, esta es la función. ¿Quién? Esta es la función raíz cuadrada de x. ¿Sí? Esa es la función raíz cuadrada de x.
Entonces, ¿por qué nos dio indeterminado? Fácil, muchachos. Pues simplemente porque nosotros estamos tratando de hallar desde -2 hasta 2, es decir, aquí, desde -2 hasta 2. ¿Sí? Imaginemos que aquí es 2. Entonces, con esta parte, desde 0 hasta 2, pues no hay problema. Yo lo puedo calcular, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Pero con esta parte, ojo, de -2, no lo puedo calcular porque ni siquiera existe la función, ¿sí? Para x menores que 0. Entonces, es esto lo que se llama dominio, ¿no? El dominio, recuerden, de una función son toda la relación con los, para el caso, el eje x, ¿sí? Entonces, esta función se cumple para todos los valores mayores o iguales que 0. ¿Por qué? Pues porque yo puedo hallar raíz cuadrada de 0, raíz cuadrada de 1, raíz cuadrada de 0,5, raíz cuadrada de 10. De todos los valores positivos yo le hallo la raíz cuadrada. Pero si yo ya le voy a sacar raíz cuadrada a un número negativo, pues voy a entrar en el campo de los números imaginarios o los números complejos, porque no existe, a ver, como para que no se queden ahí con esa duda. Por ejemplo, raíz cuadrada de -1. Recuerden que cuando yo hallo una raíz, lo que hago es que encontrar un número que multiplicado por sí mismo me dé el radicando, es decir, el número que está en el radical. Si yo tengo, por ejemplo, raíz de 4, pues es 2, porque 2 por 2 da 4, raíz cuadrada de 9, 3, raíz cuadrada de 25, ¿sí? Entonces, es 5, porque 5 por 5, 25. Pero aquí yo no voy a encontrar un número, ¿cierto? Que multiplicado por sí mismo me dé -1. ¿Por qué? Porque 1 por 1 me da 1 positivo, o sea que no me sirve. Y -1 por -1 me da también 1 positivo, o sea que no me sirve. Entonces, realmente, por ejemplo, cuando yo digo raíz cuadrada de 4, nosotros ya debemos saber que en matemáticas raíz cuadrada de 4 es más -2, porque se cumple para 2 positivo y para -2. Pero si yo tengo raíz cuadrada de un número negativo, pues lógicamente no vamos a encontrar una raíz en los números reales. Y por eso a ese raíz cuadrada de -1 nosotros lo llamamos i. Y este va a ser como un comodín, digámoslo así, entre comillas, para poder desarrollar más operaciones con radicales con números negativos. Pero, en conclusión, entonces, ¿por qué la respuesta de esta integral es indeterminada? Pues por la sencilla razón de que la función desde -2 hasta 0, y como me pedían calcular desde este límite de integración de -2 hasta 2, ¿sí? No existe en la función, pues ¿cómo voy a hallar el área de algo que no existe? ¿Listos? Y así pasa con muchas funciones, ¿sí? Con funciones que tienden a ser indeterminadas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes, bueno, no sé si ustedes vieron cálculo diferencial conmigo, que trabajábamos funciones racionales y que las gráficas tendían a tener indeterminaciones, ¿sí? Que uno iba a calcular el límite y eso era indeterminado. Pues si yo voy a calcular la integral en una indeterminación, es decir, donde la función es indeterminada, pues vamos a tener una respuesta indeterminada, ¿sí? Una integral definida, ¿no? Bueno, entonces, ¿y por qué definida? Pues porque estos valores, estos límites de integración, ¿sí? Del intervalo de integración, pueden estar en rangos, esto se llama, o intervalos más bien, en intervalos donde la función es indefinida, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener una función, digamos una función que se va así, ¿sí? Se va así, en -2, se va hacia arriba, y aquí se va hacia abajo. Pero así si a mí me piden calcular una integral, por ejemplo, entre -3 y -1, pues resulta que me va a dar indeterminado porque en -2 no se puede hallar el área porque es infinita, ¿sí? O sea, se aproxima de -2 de izquierda a derecha hacia más infinito y de derecha a izquierda -2 hacia menos infinito. Entonces no se puede calcular esa integral. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias? ¿Algo que no hayan entendido del anterior problemita de este ejercicio? Claro, profe. Todo claro. Bueno, listo, muy bien. Bueno, entonces voy a detener la grabación acá, ¿sí?